Pero en definitiva, tú ves, por ejemplo, políticos comprometidos con su fe, que van los domingos a la iglesia, que sirven al Señor, hacen trabajo misionero, oran al Señor y tienen puesto político elevadísimo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el Estado se preste como un vehículo para establecer una religión. ¿Es Estados Unidos realmente la potencia que apoyaría la parte religiosa para el fin del tiempo? Dice la Biblia que Estados Unidos realmente debe ser una potencia que domine globalmente cada estamento y cada elemento de la sociedad. Yo creo que si nosotros concebimos eso así, estamos cometiendo un error. Y cuando las principales iglesias de nuestra nación empujen, ahora yo voy a parafrasear, en la misma dirección, se va a lograr ese propósito. El cuadro general lo tenemos definido y sabemos que vamos rumbo a una ley dominicana. Cada vez que viene un papa, se teme una ley dominicana. Cada vez que viene Estados Unidos, se teme por igual. Recuérdate que la historia termina entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Pero para que una persona termine finalmente con la marca de la bestia, debe ser un rechazo a sabiendas. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro podcast Seamos Sabios. Así como dice la palabra, seamos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy nos encontramos desde New York en la iglesia de Mo Haven. Es un placer para nosotros estar por aquí y estamos hoy en nuestro segmento Sé Sabio. Y tenemos un tema muy, pero muy interesante que queremos tratar con cada uno de ustedes. Y para ello tenemos con nosotros, nos distingue el pastor Héctor Delgado, que está con nosotros en este día. Así que bienvenido, pastor, y muchas gracias por recibirnos en este día. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este momento y un saludo afectuoso a todos los que nos están mirando. Amén. Hace unos días que teníamos ya por hacer estas grabaciones, pero las ocupaciones del tiempo no nos permitían estar juntos. A veces nosotros estábamos ocupados, a veces el pastor estaba ocupado y siempre en este mundo de trabajo, de evangelismo, siempre hay muchas ocupaciones. Pastor, nosotros en estos días hemos estado escuchando hablar de religión mucho en el gobierno de Estados Unidos como nunca antes. Y usted sabe que eso para nosotros no es extraño. Se habla mucho de la palabra de Dios acerca del Estado, iglesia y todas esas profecías. Entonces hoy queremos hablar un poquito acerca de libertad religiosa, separación o unión Estado-iglesia en esta era que vivimos del presidente Donald Trump. ¿Qué significa esto, pastor, estas comisiones que andan haciendo ahora Donald Trump para hablar un poquito más o separar o unir iglesia y Estado? Vi un artículo donde decía que como que la iglesia y el Estado no podían estar separados. Bueno, ese es un tema candente, indiscutiblemente, y a muchos de nosotros no nos toma por sorpresa, porque precisamente el escenario que estamos mirando de pronto se parece bastante a lo que durante ciento y pico de años hemos venido señalando. Sin embargo, quiero decir que recuerdo que fue un pastor amigo, de hecho, que me compartió el enlace de un artículo que se publicó recientemente en una página web de Europa, donde analizaba la reunión que hubo en la Casa Blanca, donde se comunicó a través diríamos así, un decreto que se firmó también para formar una comisión a favor de la libertad religiosa. Lo interesante en el artículo es que no solo se habla de libertad religiosa en sí mismo, lo que se está haciendo es creando una comisión para la libertad religiosa que curiosamente ataca el principio de separación entre la iglesia y el Estado. Y eso llama la atención, sobre todo para nosotros los adventistas que asociamos ese tema con el otro tema de la ley dominical. Así que la formación de esa comisión y que para colmo
tiene como vicepresidente, tiene como presidente a un teniente del ejército, creo retirado, y como vicepresidente a este adventista Carson, el doctor Carson. El doctor Carson. Entonces, eso crea todavía un impacto más fuerte dentro del adventismo y hace que uno se informe sobre eso. Es desafiante lo que está ocurriendo. También me gustaría añadir que eso no significa necesariamente que ya tenemos una ley dominical, porque es el péndulo, si lo movemos así de rápido de un extremo a otro, podemos también desinformar en lugar de seguir las tendencias de lo que está ocurriendo. Usted sabe que mucha gente, muchos cristianos, ven esto como positivo porque no miran el trasfondo, sino que miran, oh, mira, qué oportunidad, mira qué gobierno que nos está dando como iglesia, como religión, nos está dando poder. Y no se están dando cuenta que esto nos lleva a un camino bastante peligroso que tiene que cumplirse, pero sabemos que no es, vamos a decir, nada favorable realmente. Nada favorable. Porque, ¿qué usted cree que traería esto? La unión de Estado-Iglesia, cuando Donald Trump se refiere básicamente a unir que el Estado y la Iglesia no deberían estar separados. Porque nosotros sabemos, los que hemos estudiado las profecías, que eso de la ley dominical vendrá cuando la segunda bestia sea que se levante y le dé el poder que necesita la primera bestia, que ya no lo tiene realmente. Porque todos sabemos que la primera bestia, los que no saben, siempre ha estado que se pare la guerra allá, que se pare esto acá, pero nadie le ha hecho caso. Porque no tiene el poder que tenía antes, que se necesita tener. Así es. Entonces, más allá de la unidad Estado-Iglesia, ¿qué usted cree que qué característica podría traer esto para nosotros realmente? ¿Sería libertad o sería restricción? Bueno, de un pincelazo para nosotros, esto no trae ninguna libertad a largo plazo. Pero lo cierto es que cuando miramos esto de diferentes ópticas, lo que para nosotros es una preocupación, para otros es un triunfo espiritual. Es una victoria ganada. Es un milagro divino lo que está ocurriendo. Y a veces yo me pregunto si no es un poco más de lo mismo, es decir, una historia que se repite. Cuando incluso personas que temen a Dios, que creen en Dios, son capaces, según el Evangelio de Juan, de entregar aún a sus propios hijos, Wow. sus propios familiares, al enemigo que ellos creen que es el amigo, aquel que representa a Dios. Lamentablemente el ser humano no tiende a discernir siempre estas realidades. Sabes que en ese artículo que referimos anteriormente, el actual mandatario dijo, ¿existe una separación de iglesia y Estado? Yo no lo sé. A mí me parece curioso eso. Tú estás formando una comisión de libertad religiosa, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Es en base a lo que otros están diciendo y estamos cumpliendo un compromiso político? Todo esto preocupa y sabemos que en la política se mueven muchas cosas. Voy a poner un ejemplo histórico. Cuando los bautistas en los tiempos de los padres fundadores de esta nación estuvieron enfrentando muchos problemas de persecución, incluso en las colonias originales, que fueron 13 aquí. Cuando Madison aspiraba un puesto en el Congreso, todavía no existía lo que se conoce hoy como la primera enmienda, que dice que el Estado no va a imponer una religión, no va a forzar una religión. Y mira lo curioso, lo están diciendo personas que oran en el Congreso, que están orando, que están permitiendo que la religión cristiana se manifieste a través de la oración. Pero como la Constitución aparentemente se prestaba tanto a una cosa como a la otra, los bautistas dijeron, si tú no nos das esa declaración de derecho, entiéndase una enmienda, que en este caso sería la primera, nosotros no te vamos a apoyar. Y como Monroe, creo que era el otro que estaba aspirando, ya tenía todos los casi seguidores de Madison para ganar esas elecciones, Madison dijo, aquí yo tengo que ser inteligente. Déjame darle a esta gente lo que están pidiendo. Y cuando le dé lo que ellos están pidiendo, ellos me van a apoyar. Si me apoyan, como son un buen número, yo le gano a mi oponente. A pesar de que un grupo de mis antiguos seguidores ya no me sigue.
Y en efecto así ocurrió. Los bautistas lo apoyaron, él cumplió su propósito, su promesa. Y así nace la primera enmienda que tantos beneficios en términos de libertad religiosa y libertad de expresión ha traído a esta nación. Nota que una componenda política, un amarre político, trajo algo que para nosotros es algo, valga la redundancia, que está señalado en la profecía bíblica. De manera que muchas cosas que ocurren de pronto en los gobiernos, y específicamente lo que está ocurriendo ahora, puede ser beneficioso a corto y hasta a largo plazo, pero a la larga, en el fondo, termina siendo un problema inevitable. Entonces, cuando una persona dice, yo no sé si hay separación de iglesia y del Estado, es como si estuviera diciendo, yo ni siquiera he leído la primera enmienda nunca en mi vida. Y si la enmienda garantiza eso, y luego Jefferson fue precisamente, o todos los fundadores, que dijo, hablando a los bautistas de la Convención del Sur, me parece, si mi mente no me falla, en una carta que él envió, fue que le dijo, esto es una maldición, que de verdad, esto nos tiene desesperado a todos. Y haber logrado eso, y que eso se convirtiera en una muralla de separación, y ahí nace la metáfora, la muralla de separación entre la iglesia y el Estado, de manera que la primera enmienda es como ese dique que se levanta para dejarnos saber cuáles son los límites y competencias del poder civil, los límites y competencias del poder religioso. Pero lo cierto es que en la práctica, aquí eso nunca ha estado como tan claro. En la teoría, en el papel, sí. En cuanto a la ideología que tú puedes concebir como tal, cosmovisión para creer eso, sí. Pero en definitiva, tú ves, por ejemplo, políticos comprometidos con su fe, que van los domingos a la iglesia, que sirven al Señor, hacen trabajo misionero, oran al Señor y tienen puesto político elevadísimo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el Estado se preste como un vehículo para establecer una religión. Entiéndase, a una religión cristiana. Que este es el gran dilema que nosotros enfrentamos. Exacto. Cuando Donald Trump dice eso, yo leo entre líneas como diciendo, quizás él ha leído la primera enmienda, pero quizás él dirá, ¿será verdad que se está cumpliendo esa separación? Yo lo entendí así cuando él dijo que él no sabe si existe. Quizás diciendo entre líneas, no sabemos si se está cumpliendo o no. Indiscutiblemente la frase tiene muchas lecturas. Exacto. Algo que yo dije quizás puede verse en esa dirección, pero también es cierto. Vamos a asumir que lo ha leído, todo político tiene que haberlo leído, mínimo. Yo diría, si a mí me ocurriera que de pronto termino siendo un candidato que se propone, que eso no está en los planes de nadie y uno no pertenece a este ámbito aquí para eso, obvio, yo diría, bueno, ya que me nombraron, déjame leer esto, déjame leer la póliza. Y una vez leída ya yo sé más o menos en teoría qué hay allí. Pero lo cierto es que la frase también, si existe o no existe, yo no lo sé, puede ser interpretada como, ok, eso es lo que dice ahí. Es lo que dice el papel, pero en la práctica, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿O qué es lo que ha sido toda la vida? ¿Ves? Porque curiosamente eso ha estado ahí toda la vida y hemos tenido que lidiar con leyes dominicales toda la vida en esta nación. Y para eso hay historia. Sí, hay muchas leyes dominicales aprobadas que no están en ejecución en muchos estados de Estados Unidos. La gente no sabe eso. Y en muchas ciudades de Europa. Así es. Lo que pasa es que no están ejecutadas, no han sido ejecutadas. Hay leyes que duran hasta 20 y 30 años para ser ejecutadas. Y el hecho de que se estén tratando de despolvar en algún estado particular, como recientemente salió, no recuerdo si fue en Colorado, ya alguien dijo que la ley dominical estaba en el Congreso. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Una ley dominical no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Y de hecho, eso es tan específico que cuando eso se empieza a debatir, eso va a ser claramente visible. Ahora, ¿cuáles son los medios que se van a utilizar para justificar eso? Ya eso es otra cosa. Quizás en el siglo XIX, cuando los tiempos de Alonzo T. Jones, el contenido era puramente religioso, la nación estaba menos secularizada, la religión ocupaba un lugar más importante en la nación. Pero lo cierto es que hoy, con una mente tan secularizada, con un cristianismo incluso tan secularizado, ahora, yo vuelvo atrás, tan radicalizado también en lo religioso, entiéndase la nueva derecha. Puede que el propósito sea religioso, pero cuando viene a ver tiene un matiz puramente secular. Pero al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Dicen que con la muerte del Papa, parte porque se sabe que él estuvo influyendo en la ley dominical, de que se coja ese día, específicamente el domingo, para adorar a Dios. Nosotros tenemos el sábado como el día de reposo. Y no por nuestra conveniencia propia, sino porque fue pactado directamente de Dios. O sea, él no solo descansó, sino que lo santificó. Es como un sello único que en todo lo que Dios hizo,
utilizó el santificar ese día. Podríamos decirlo así. Incluso con nuestra propia creación. Él no utilizó la palabra te voy a santificar porque caímos en pecado. Si hubiésemos sido santificados, no nos toca el pecado a nosotros como nos tocó. Así es. Entonces, con la muerte de este papa, se dicen que como que ya no se está trabajando en ese tema de que se haga una ley dominical con relación a la Estado e Iglesia. Bueno, Él era como la fuente principal de que eso se diera. Bueno, tú sabes que cada papa tiene su agenda. Ujú. El que acaba de fallecer se movía más hacia ciertos cambios que debían producirse en la iglesia, que no fue, pienso yo, que más que otra manera de darle un rostro distinto. De hecho, la entrada de este hombre también al escenario pontificio responde precisamente a una profunda crisis que el Vaticano estaba pasando con el anterior papa, ¿no? Incumbente. Y este hombre viene a ser como un cambio forzado en un extremo que es capaz de distraer la atención en los problemas reales que estaban. Sin embargo, tuvo que lidiar con ellos toda la vida. Y quien venga va a seguir lidiando con lo mismo, porque esos son problemas endémicos de ese sistema. Claro, ahí vemos declaraciones de algunos cardenales, Sí. que incluso yo vi a algunos que entre líneas tú puedes leer que se sintió contento porque le dijo, ven y corrígeme ahora. Sí, un cardenal, ven y corrígeme ahora. O sea que lo que usted dice es totalmente cierto, los problemas que hay y que estaban sucediendo Sí. fuertes dentro. Ese es un tema aparte, pero ya que se mencionó el tema del domingo y el catolicismo, debemos recordar que eso es un problema histórico, Ujú. anidado allí como una concepción doctrinal teológica, matizada de una serie de elementos, la resurrección de Cristo, el primer día, el octavo día, muchas ideas que adornan el tema para justificarlo. Pero Juan Pablo II escribió toda una encíclica dedicada al Día del Señor. Y como también había una propuesta de llevar el jubileo al año 2000 y que las grandes naciones perdonaran las deudas a los países pobres, que de hecho los dos países más pobres del mundo creo que son Haití y Panamá, no recuerdo el otro, creo que es, no se le perdonó nada. Y lo que se le perdonó a muchos países ya estaba multiplicado por 3 veces solamente en intereses de la deuda que tenían. Pero algo se intentó. Ese objetivo era mucho más primordial. Sin embargo, hay que admitir que el catolicismo no se ha desentendido del día de reposo. El hecho es que a veces surgen problemáticas históricas que de pronto requieren cierta prioridad. El cambio climático fue uno de esos, por ejemplo. Que de hecho ahora está ocurriendo un interés rotundo por eliminar toda información y contenido que habla a favor del cambio climático. Y de hecho, en algún momento el domingo estuvo asociado al cambio climático, porque si en el domingo se trabajaba menos, se cerraban las fábricas, las industrias y las empresas, iba a haber menos contaminación, más a favor de la familia. Y déjenme decirle algo, si eso ocurriera, si el mundo pudiera pararse el domingo, eso contribuiría al medio ambiente, a la tranquilidad, y le aseguro también algo, habrían menos terremotos. Porque cuando el COVID llegó, que el transporte público se paralizó prácticamente, los niveles de vibraciones que produce el movimiento de todos los transportes hizo que hubiera menos fenómenos sísmicos. Pero, o sea que sí hay beneficios reales que se logran con ciertas medidas. El problema está en el fondo. Es lo que Dios dice, está fundamentado en la palabra. Ya eso es pero el punto que nosotros Donald Trump entrando tiró una orden ejecutiva para salirse del plan de Francia acerca del acuerdo eso indica del que clima. de manera repentina el péndulo se mueve ahora en otra dirección. Exacto. Entonces ahora hay que reformular todo el escenario. qué bien usted lo dice, que si tuviera un cambio, se podrá decir un 80 o un 90% al clima, al cambio climático favorable para la humanidad. Sí. Pero tuviera más del 100% si eso sucede en sábado como día de reposo. Porque va a tener el apoyo y la mano de Dios puesta en eso. Qué bonito sería que la humanidad... Ojalá que el mundo reconociera el día de reposo del Señor. Y déjame decirte que parte del propósito de nuestra existencia como movimiento cristiano es precisamente ese, llamar a la atención al mundo al elemento de la creación que está conectado con el sábado. Cuando tú lees el cuarto mandamiento, hay personas que dicen, Génesis 2 del 1 al 3 en ninguna parte habla de que eso es el día de reposo, hay que observarlo. Pero nada más basta haber leído una sola vez en tu vida el cuarto mandamiento y te das cuenta que la razón para observar el día de mandamiento es precisamente por eso que Dios hizo ahí en el principio. De manera que negar eso es como decir,
no es que yo soy ignorante, es que yo decido ser ignorante voluntariamente. Y eso es un problema Y que en la serio. Biblia no hay ningún pasaje bíblico que te mande a ti a descansar en domingo. Sí. No lo existe, no hay. No, 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 no. Bueno, tú sabes que hay muchos argumentos, pero los 8 pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento a favor del domingo son solamente pasajes descriptivos que dicen de cosas que ocurrieron. No son pasajes prescriptivos, es decir, no están diciendo lo que hay que hacer, sino cosas que ocurrieron en el primer día. Pero también la Biblia menciona cosas que ocurrieron en todos los otros días de la semana y no por eso lo convertimos en día de reposo. También el argumento de la resurrección de Cristo, que es como la iglesia lo ha concebido, yo digo que la resurrección de Cristo tiene un valor que nadie la puede desmeritar. Cuando nosotros nos oponemos al domingo como día de reposo, entiéndase, nosotros en ningún momento estamos desmeritando la resurrección de Cristo. Eso es otra cosa. Estamos negando que tenga que hacerse una asociación de esa naturaleza que convierte a un día regular en un día sagrado. Por ejemplo, Justo González en su libro Historia Eclesiástica, en el libro El Día del Señor, un librito que escribió precisamente vindicando el valor religioso del domingo como día especial para el cristianismo, reconoce que hasta el siglo IV, entiéndase, 400, 300, casi años 400, el domingo no fue considerado un día de reposo. Es decir, el cristianismo se reunía ya en domingo. Desde el primer siglo habían reuniones en el primer día, por razones diversas, como cualquier otro día de culto. Pero el sábado obviamente siguió siendo el día de reposo El reconocido Papa como que tal. falleció lo reconoció. Él incluso hizo Claro, una declaración claro. que él está consciente, la iglesia está consciente Sí. de que el día de reposo es el sábado. ¿Sabe lo interesante? Que reconociendo que hasta el siglo IV el domingo no fue día de reposo, termina admitiendo que es el día. Y en la introducción dice que cuando él dijo que iba a escribir sobre ese tema, los adventistas le enviaron materiales. Y yo dije, y me sorprende que terminara escribiendo este libro con las conclusiones que tiene a pesar de que le enviamos los materiales. Porque mira, alguien podrá decir, yo creo que el sábado no es el día de reposo, pero si se lee en serio lo que nosotros hemos estado produciendo y es honesto, yo no creo que pueda seguir diciendo lo mismo. Pero ese nivel de deshonestidad académico-intelectual también existe, aún dentro de los más especializados. Y eso es algo triste. Exacto. Pastor, vamos a pasar a la segunda partecita de este tema que va de la mano. Sí. Que va de la mano porque hablamos de la primera parte del estado, unidad, separación, pero ¿por qué es tan importante dónde se está efectuando eso? Porque podríamos decir que Dominicana podría hacer lo mismo, pero no fuera noticia como está siendo noticia lo que estamos viviendo ahora. Estados Unidos en las profecías. Se menciona mucho Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos realmente la potencia que apoyaría la parte religiosa para el fin del tiempo? Mucha gente lo duda porque dicen que Estados Unidos ha bajado su hegemonía y que su poder está estropeado, tiene que subir su moral para poder ser, porque mucha gente dice que hay países ya que le están pasando el rolo, como dicen que China le está pasando el rolo y todo eso. Como potencia mundial. Lo que tú dices me causa risa porque si el declive que tiene por las razones que ya se señalaron es la causa del problema, entonces se está negando y afirmando que puede volver a ocurrir, porque si ese es el problema, entonces se corrige ese problema y Estados Unidos vuelve a ocupar su posición. Yo creo que hay muchas cosas con las que nosotros tenemos que lidiar y una es a veces las presuposiciones que tenemos. Dice la Biblia que Estados Unidos realmente debe ser una potencia que domine globalmente cada estamento y cada elemento de la sociedad. Yo creo que si nosotros concebimos eso así, estamos cometiendo un error. De hecho, cuando leemos en el conflicto de los siglos sobre la influencia de las principales denominaciones, las iglesias más influyentes de este país aquí, podríamos mencionar la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, anglicana, ¿verdad? Y así quizás otros movimientos. Pero ¿cuántos grupos más hay de ahí para allá? ¿Cuántos más? Sin embargo, en el conflicto de los siglos, ¿qué dice? Que cuando las principales iglesias de nuestra nación empujen, ahora yo voy a parafrasear, en la misma dirección, se va a lograr ese propósito. Y evidentemente, a ese nivel hay una armonía muy bien consensuada. Incluso a nivel político aquí, muchas elecciones se ganan a partir de la unión del bloque católico que predomina en el norte y el bloque evangélico que predomina en el sur. Y cuando ambos bloques se unen, es difícil
que no gane un candidato que haya sido seleccionado. Pero de igual manera, no es difícil tampoco darse cuenta que cuando los bloques están divididos, el margen de triunfo del candidato es mínimo, Pero tanto en el voto popular como en el voto congresual. esos dos bloques tienen algo en común y que han hecho que a nivel mundial se haga, que es el tema del domingo. Los dos celebran en domingo. Sí, desde la perspectiva Y nuestra no occidental. creen, o quizás creen, pero por temas am, beneficiosos personalmente, no lo hacen. Sí. Pero lo de ellos es domingo en todo tiempo. Sí, indiscutiblemente ellos mantienen el interés en ese día y eso es parte. Incluso el proyecto 2025, no recuerdo la página ahora, pero ya yo lo estuve comentando en un par de estudios que hice, eh, habla de la posibilidad de que el domingo pueda ser retomado como día de reposo. Sin embargo, también abre la posibilidad de que pueda manejarse de una manera muy distinta como actualmente se ha estado o tradicionalmente trabajando. Eso indica que para lograr sus objetivos están dispuestos a abrir el abanico para considerar elementos que hasta el momento no fueron considerados, pero al fin y al cabo prosiguen lo mismo. Ahora, recordemos lo siguiente, cuando hablamos de China, cuando hablamos de la India, estamos hablando de otro mundo. Incluso la forma de pensar, el concepto filosófico de entender la vida, la política es distinta. Allá no hay dos partidos dividiendo una nación. Allá hay un solo partido empujando en una dirección. Y que aunque haya oposición mínima, es capaz de aplastarla rápidamente. Aquí no, aquí hay que saltarse demasiadas cosas. El otro partido, el Congreso, asegurarlo, la Cámara Baja, luego las mismas gente de tu propio partido que son capaces de expresarse públicamente diciendo que no. Aparte de eso, tú tienes la separación de poder, el check and balance, ese balance de poder, que por más que tú empujes, el día que tú no lo esperas, tú vas como un cohete y de pronto te cae como una guanábana, como decimos en República Dominicana. O sea, eso no es fácil lidiar, aquí es difícil. Pero en la India y en China, por ejemplo, eso es otro mundo. Lo que es el domingo, eso no existe. Aunque el cristianismo exista, eso no, para ellos no existe. Y la forma de hacer política y de pensar es muy diferente. Ahora, indiscutiblemente, algo ocurrirá aquí que creará una dirección que en algún momento todas las demás naciones del mundo, o por lo menos, así como las principales denominaciones aquí, las principales naciones más importantes, que son las que marcan el rumbo político, ideológico y religioso del mundo, se van a mover en la misma dirección. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos siendo fuerte, ya una nación poderosa, pero existiendo de manera paralela con el comunismo en la Unión Soviética. Durante más de 40 años, los teólogos adventistas decían, pero ¿dónde encaja nuestra interpretación de Apocalipsis como un poder que determine el rumbo del mundo? Bueno, pues la pared que había levantado el sistema comunista en la Unión Soviética no lo permitía, no lo permitía. Entonces, muchos se sentían tentados a encontrar a Rusia en algún lugar de la profecía. Quizás un cabo se nos soltó, algo no apareció. Ahora está pasando lo mismo con China. Parece ser que será la próxima economía del mundo. Digo, la segunda economía ya del mundo. En 25 años lo lograron. Pero ¿significa eso que seguirá en ese ritmo y terminará convirtiéndose en la próxima superpotencia mundial? Nosotros creemos que no. Creemos que no, porque evidentemente estamos anclados en una interpretación del Apocalipsis que nos dice a nosotros que la historia termina con Estados Unidos. Y que cuando la reina nacional llegue a esta nación, viene todo lo demás en cadena. Entonces, ¿cómo se van a desenmarañar todos esos eventos finalmente? No podemos predecirlo. El que intente hacer eso entra en la conjetura y las especulaciones. Pero una cosa es, el cuadro general lo tenemos definido. Y sabemos que vamos rumbo a una ley dominical. A mí hay personas que a través de mi canal de YouTube me ha dicho, ni hay ley dominical, ni Estados Unidos es la bestia de Apocalipsis 13. Claro, y le dije, de acuerdo a tus presuposiciones interpretativas, no lo es. Pero si tú consideras la evidencia un poco más de cerca, quizás tú puedas convencerte de todo lo contrario. Si tú eres dispensacionalista, tú no estás esperando en la segunda bestia a Estados Unidos. Tú sabes que tú estás esperando un individuo llamado falso profeta que ha de apoyar a otro individuo que es la bestia primera de Apocalipsis 13. Para firmar un pacto en Israel y 7 años de tribulación y 3 años y medio después violentar ese pacto para que venga la última crisis, venga la plaga, Cristo venga al final del milenio, establezca un milenio aquí en la tierra. Entonces que viene el sistema dispensacionalista así, a la carrera. Claro, si tú eres dispensacionalista, tú no puedes entender lo que estamos diciendo, pero si tú lees un poco de historia y cuáles son las tendencias y cuál es el rumbo que la historia ha estado siguiendo, te das cuenta que nuestra interpretación no es casual. Y no es cierto que está basada tampoco en Elena de White, como muchos dicen. Claro que Elena de White comentó mucho, pero después que eso, desde el punto de vista bíblico, fue comprendido, que es lo que muchos tampoco conocen. Exacto. Pastor, pero
Pregunta puntual. ¿Es Estados Unidos la segunda bestia que menciona Desde Apocalipsis? nuestro sistema interpretativo lo es. Y Ok. cuando analizamos el texto desde el punto de vista exegético, incluso sin mencionar Estados Unidos, llegamos a este tiempo y estamos obligados a encontrar allí no a un individuo, sino a un sistema político que en algún momento incursiona en el ámbito religioso e intenta decirnos a nosotros, ustedes tienen que vivir esta versión del cristianismo. Deben adorar en este día. Porque curiosamente, en el ámbito religioso que domina la segunda bestia, se cree lo mismo respecto a ese día que en el ámbito religioso de la primera bestia. Entonces son de los lazos que crean unión. Y de pronto cada quien ala sus intereses, se mueve en base a sus intereses, pero en el fondo todos están empujando en la misma dirección. Y aunque no lo reconozcan, cuando el sistema religioso norteamericano favorece ese día como día de reposo, está reconociendo la autoridad de ese poder, de ese poder. Y lo hace peor todavía, porque el primero, que es el Vaticano, dice, la iglesia concedida por Dios tuvo autoridad para hacer ese cambio. Esa es su justificación. Bien, pues ya está dicho. Pero esto, no, esto dicen que es la Biblia que lo dice. Esto es peor. Esto es peor. Y déjenme decirle, mis hermanos y amigos oyentes, que esta no es una batalla fácil. Los argumentos son complejísimos. Yo de hecho tengo un librito ya maquetado para escribirlo, 20 preguntas sobre el día de reposo, que precisamente va a responder todas esas inquietudes en un material de teología sistemática que encontré cuando estaba tomando una materia en la universidad. Así que voy a contraatacar esos argumentos porque algunos son complejísimos para desarmar. Pero ¿Usted cree que este Papa nuevo se va a levantar es el quien va a llevar esa unión y pues, esas firmas o esos, se podría decir, acuerdos con la nación, específicamente Estados Unidos, para la ley dominical, para cerrarle el paso a los que creen en el sábado como Mire, día de reposo? que ahí entramos en lo que hablábamos un día de esto, usted y yo, acerca de Apocalipsis 17 y sobre lo que muchas personas han interpretado acerca de si es un papa, si es el último, si es el primero, porque se ha confundido mucho eso, lo que es el papa y el sistema en realidad. Sí. Yo tengo una posición en este tema que puedo decepcionar a algunos. Yo creo que no depende de un papa. Yo creo que depende de ciertas condiciones que Dios va a permitir. Pero él es la persona que viene como, se podría llamar como el falso profeta, porque a través de él, él mueve una nación, si se interpreta de esa manera. Pero el hecho es dándose autoridad de que él sí puede cambiar o no. el hecho es que el cambio ya está hecho. Eso es historia. Eso no es algo que va a ocurrir. En el catolicismo, el cambio de día de reposo es historia. Donde eso no se ha tratado de legislar y se ha tratado de hacer incluso, es aquí. Si tú lees Apocalipsis 13, te das cuenta que el problema de una marca que se impone sobre la frente y la mano no ocurre en el ámbito de acción de los 42 meses de la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Ocurre precisamente entre los versículos 13 al 17 del capítulo 13 también. Versos 13 al 17. ¿Por qué? Porque es esta nación que hace una imagen a la bestia, según los versos 14 y 15. Sí. Y de la bestia. Si es a la bestia, la favorece y la imita. Y si es de la bestia, es que actúa bajo una entidad también político-religiosa igual que ella. O sea, nosotros a veces hemos sido un poco lentos en entender el texto. Y el texto nos lo ha estado diciendo toda la vida ahí. Pero permitimos que ciertas interpretaciones a veces se aniden en nuestra mente y se establecen como presuposiciones. Y luego cuando vamos al texto no podemos entender lo que el texto está diciendo porque lo estamos leyendo a la luz de una presuposición. Nosotros tenemos que lidiar con problemas de interpretación hacia afuera, pero también históricamente hemos tenido que lidiar con problemas de interpretación adentro. Y adentro es peor porque es fácil confrontar las presuposiciones de un sistema fuera de la iglesia. Yo sencillamente estudio cuándo surgió, sobre qué se fundamenta, cuáles son los puntos fuertes y luego le busco los puntos débiles y luego los elementos de contradicción entre ambos puntos. Pero cuando yo tengo problemas desde adentro, gente que me está citando el mismo texto que yo estoy estudiando, citándome las mismas citas del Espíritu de Profecía que yo utilizo ocasionalmente, y luego cada uno ve algo totalmente diferente, créeme, es algo difícil. Y yo he llegado a la conclusión, es más fácil persuadir a alguien afuera que adentro.
en mi experiencia ministerial, esa es la corona que me estoy poniendo. ¿Por qué? Porque ya lo he visto una y mil veces de diferentes formas. Vamos a decir esto. Cada vez que viene un papa, se teme una ley dominical. Cada vez que viene a Estados Unidos, se teme por igual. Cuando el anterior fue al Congreso, se pensó que ese era el Ese toque era ya. de final. Sí. Sin embargo, eso era lo primero que ocurría en una cadena de eventos y de acercamientos. Lo primero, porque eso nunca había ocurrido. Eso no es el último acto del drama. Segundo, es imposible que eso esté ocurriendo y la iglesia no lo sepa. Y la iglesia tiene representación en múltiples países, incluyendo en New York. En más de 20 países creo que tiene. Representación directa, que está pendiente a lo que está ocurriendo. Y crea fiestas de libertad religiosa cada año. Y publica la revista Liberty, donde especialistas en temas de derecho y de separación de iglesia y del Estado, que están encima de ese tema todos los días. Busquen en el canal de YouTube para que ustedes vean Liberty. Y te vas a dar cuenta que todas las órdenes que se están tomando ahora en esta administración están todas relacionadas a si entran en conflicto o no con la constitución del país. Y tú te sorprende la calidad de información que hay allí. Pero eso es desconocido para la iglesia. Pero hemos permitido que la iglesia esté saturada de desinformación a través de las redes sociales. Y ahí es donde nosotros los pastores y los líderes como ustedes tienen una tarea que hacer. Llevar información de calidad, confiable. Lo mismo pasa con cada presidente. Con Bush era porque, bueno, con Trump primero era porque era afinado hacia los evangélicos. Pero cuando viene Biden, que era católico, era porque era católico. Y ahora Biden se fue y entra Trump. Ahora vuelven la historia con Trump porque está más cerca de los evangélicos que nunca. De hecho, lo que está haciendo es honrándolo por el apoyo político que le dieron. Ellos se benefician de eso. Pero mucha gente, Ahí hay muchas cosas, mi hermano, muchas cosas pero, que nosotros pero no mucha podemos. mucha gente está pendiente a los católicos. Pero ya los católicos no van a hacer más nada. Ya dijeron lo que hay. Ya, ellos hicieron todo. Y el acercamiento no va a llegar de los católicos hacia acá, sino de los protestantes de América hacia allá. Es lo que dice el conflicto de los siglos. Hacia allá. El O sea, protestantismo extendiendo la claro, mano a través de un doble abismo. los Con mismos una mano se los aferra al mi- espiritismo y con otra mano al yo- al los yo mismos pienso- los mismos evangélicos que tú estás viendo junto al poder político son los que se van a ir a acercar allá. No ellos que van a venir acá. No. Yo pienso que es como cuando tú tienes algún conflicto con algo y tú estás esperando de que alguien haga un comentario, de que le abra los ojos con la persona que tú tienes un conflicto de dicho tema para que se vaya aclareciendo. Por ejemplo, yo pienso que con el tema del Papa, con la declaración que él dio con relación al sábado, yo siento como que entre los líderes, en los grandes líderes, sentir de que el mismo Papa, con palabras textuales, reconozca sobre el sábado, ha hecho como que se apacigua un poco el tema. Pero ese reconocimiento está en la encíclica Deus Domini. Miren, está ahí y se reconoce que es el día de reposo. Pero Incluso públicamente ha sido el único Papa que lo ha hecho. Sí, pero hasta hay que tener- donde yo tengo conocimiento. Yo hice una investigación sobre el tema de la intolerancia religiosa y analizo el tema desde el origen del pecado hasta la crisis final aquí en este país, en mi libro Del caos a la gloria. Por primera vez en la historia y acercándose a la fraseología protestante y haciendo un análisis teológico del día de reposo, la encíclica de Juan Pablo II es lo más extraordinario que se ha hecho. Sin embargo, el punto de transición a la nueva alianza es donde el domingo viene, así como la nueva alianza sustituye a la antigua, viene a sustituir el antiguo día de reposo, que para ellos era algo ritual desde la perspectiva de Tomás de Aquino, que prefiguraba el descanso en Cristo, que ese es uno de los argumentos más complejos para rebatir. Y luego entonces lo ven cumplido y en la resurrección ellos toman el elemento para decir, vamos a celebrar esto. Mira, todo está dicho en el catolicismo y aquí casi todo está dicho. Lo que tenemos que esperar es lo último que está por decirse. Y los que hoy nos cuestionan, mañana van a tener que tomar una decisión. Y si siguen, y ahí entrará lo que dice el conflicto de los siglos, lo que a sabiendas, con conocimiento, porque en el fondo mucha gente sabe. Mucha gente sabe. Cuando mi esposa estaba indecisa, porque yo acepté la fe adventista primero, pero mi esposa era más católica que yo. Yo iba a la iglesia católica por ir, pero ella iba al servicio y comulgaba. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, yo fui aceptando todo lo que yo leía.
Y yo le dejaba marcado a ella lo que quería que leyera. Cuando vi que había que orar y no rezar, dejé de rezar. Cuando vi que un cuadro y una imagen no tenía vida, tiré eso a la basura inmediatamente. Y así me fui gradualmente. Pero para ella fue difícil. Incluso habló con mi papá. Mi papá le dijo, bueno, María Isabel, él es adulto, él es mayor, ¿qué yo puedo hacer? Ya él decidió. Mi papá era así, también dijo, un hijo mío no se casa con la mujer que a mí me gusta, se casa con la que le guste a él. Claro, exacto. Y en la religión le aplicó la misma regla. Después consultó al sacerdote del colegio donde nosotros hicimos el último grado. Y en 2 ocasiones hablaron. Y la última conversación fue sobre el sábado. Y él le dijo, bueno, María Isabel, oigan esto. Bueno, María Isabel, la Biblia dice que es el sábado. Pero tú sabes lo que la iglesia enseña. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, María Isabel. Exacto. ¿Sabes qué dijo mi esposa ahí mismo? Ahí se me cayó una cortina. Y yo salí decidido ahí a tomar estudios bíblicos. Porque ya yo lo había tomado. Entonces, esa cortina es la que tiene que caer en la mente de muchos. Pero también con las malas interpretaciones del texto bíblico que desnaturalizan el ámbito profético. ¿Tú sabías que las malas interpretaciones dentro de nosotros le hacen un daño atroz a la teología adventista? Porque el mundo evangélico que nos mira, ve este escándalo aquí abajo, cree que es así como nosotros pensamos aquí arriba. Pero las cosas no son así. Yo he hecho 2 carreras en centro teológico no adventista. Cuando pastores de otra denominación me conocen y hablan conmigo y pulseamos un poquito algunas ideas, dicen, mira, yo no sabía que ustedes veían las cosas de esa manera. Yo ni siquiera sabía que ustedes creían eso. No nos conocen. No nos conocen. Pero el daño que estamos haciendo aquí es lo que a ellos les permite concluir que nosotros estamos creyendo disparate teológico. Pero si se sientan a hablar con nosotros realmente, la historia va a ser muy distinta. Y nosotros tenemos que volver a las escrituras para estudiarla en serio y entender que tenemos que dejar de guiarnos de un gobierno y otro gobierno. Porque cuando en la década de los 80 enfrentamos la crisis de la ley dominical, Elena de White dijo, órenle al Señor para que nos dé un poco más de tiempo. Eso parece contradictorio porque tú mismo en visiones has estado diciendo. Tú no lo has estado diciendo en visiones. Usted misma no ha dicho. Y lo que hay que hacer, en lugar de decirnos, hagan trabajo misionero en domingo, usted está diciendo que le digamos al Señor que oremos ahora. Por eso mucha gente, usted se contradice. Bien, se contradicen las perspectivas de ellos entender las cosas. Pero ella no está pensando como él está pensando. El pueblo no estaba preparado. Esto puede durar tanto como sea necesario para que el pueblo esté preparado. Y puede durar tan poco como cuando el pueblo ya esté preparado. Pero no tenemos control de eso. Nosotros tenemos que construir un andamiaje de vida espiritual que deje de ser la odisea y se convierta en el pueblo que va a triunfar. Y cuando nosotros hagamos eso, muchas cosas que hoy no entendemos, mañana Dios nos las va a revelar. Porque hoy si nos las revela, pierde el tiempo. Amén. Esa es la realidad. Porque ni lo vamos a vivir y lo vamos a tomar y lo vamos a meter en la misma gaveta laodicense, donde hemos metido un sinnúmero de verdades que no estamos viviendo. De hecho, nosotros nos estamos desnaturalizando como iglesia y como sistema de creencia. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Arnold Wallenkamp, en un libro que publicó antes de morir, que creo que fue sobre el Espíritu Santo, en el último capítulo dijo, para el 2050, para 2030, algo así fue, van a haber como 50 millones de adventistas en el mundo. Datos estadísticos. Si la constante de crecimiento se mantiene. Lo que va a ser difícil es saber quién es adventista. Y la identidad adventista es lo que ahora está en juego. Incluso hay gente que dentro de nosotros es capaz de negar la ley dominical. No solamente eso, pastor, mire. Escuchar de mi parte a algunos ancianos de iglesia decir que Elena es una escritora. Sí. Y no lo escuché hace mucho. Lo escuché hace aproximadamente un mes. Escuché a esos ancianos decir que ellos no coinciden que en un púlpito se predique con los libros de Elena. Yo dije, pero esta no es la iglesia que yo conocí cuando yo era niño. Esta no es la iglesia que yo crecí. De paso, eso que tú dijiste. Esa no es la posición de la iglesia. Quiero defender la iglesia ahí. Es la posición de esos ancianos. Influenciados claro, por eso lo estoy diciendo. Dentro de la iglesia mueven esa idea también. Exacto, por eso lo estoy diciendo, porque no es la posición de la iglesia en sí, sino de hermanos de la iglesia. Mira, usted sabe que eso que dijo Abraham, de que el Papa dijo que
que sábado es bueno, yo tengo una teoría propia. Cuando alguien me dice eso y realmente no se arrepiente y no viene al pueblo, yo os digo, ese está haciendo más mal que bien. Porque hay una engañiza. En vez de traer personas aquí al pueblo, se lleva personas para el lado de él. Porque dicen, no, pero ese cree en la verdad, me voy a quedar del lado de él. Y no solamente el Papa, muchos evangélicos y pastores y de otras denominaciones dicen, estamos de acuerdo que el sábado es el día de reposo, pero ¿por qué no vienen al pueblo? Porque es una estrategia muchas veces, como hacen muchos cantantes urbanos que comienzan a cantar canciones cristianas, pero es para ganar un público diferente. Entonces, ese es algo que es algo mío, no es algo de nadie ni de la iglesia, es algo mío, una creencia mía. Que cuando una gente me dice algo así, yo no veo que se arrepiente y cambia y da un giro. Porque el Papa dijo eso, debió ser adventista hoy. Sí. Entonces, él está bien, él reconoció en ese comentario que es la verdad, pero es engañizo porque muchos adventistas o muchos cristianos dicen, no, pero él tiene la verdad, pero es para atraer personas hacia él. No es algo que... Tú sabes que Eso es algo mío. en la historia del cristianismo es compleja. Cuando tú, por ejemplo, hablas de exégesis o hermenéutica, interpretación bíblica, ningún exégeta que se respete dejaría de consultar la exégesis que hacen los eruditos católicos. Oigan eso. Sí. Porque es un trabajo extraordinario en términos lingüísticos, gramaticales, eh, No, estructurales, ellos que tienen... tienen un conocimiento que nosotros mismos no hemos aportado. Nosotros hemos hecho otros aportes, pero en otras áreas no hemos hecho aportes considerables. Por ejemplo, nosotros escribimos mucho de la profecía, sin embargo, los mejores comentarios en términos exegéticos y hermenéuticos de Apocalipsis no lo ha hecho un teólogo adventista. No lo ha hecho un teólogo adventista, pero nosotros lo citamos obligatoriamente cuando escribimos sobre Apocalipsis. Eso deja mucho que decir, pero son de las deficiencias que hay que trabajar, porque cuando yo como líder de iglesia, ustedes como líder de iglesia, y quizás algún amigo que nos está mirando, perciben como una laguna, un vacío, ¿verdad? No es para que yo agarre el arma y empiece a disparar contra los que no hacen nada por llenar ese vacío. Es para que quizás Dios que me permitió ver ese vacío me pueda usar a mí para suplir esa deficiencia, ¿ves? Yo siento que Dios nos dejó su palabra para que esa cortina que uno tiene en la vista, pues uno la haga a un lado y se le abran los ojos. Con relación a eso del Papa y en otras religiones también, con relación al domingo, ellos tienen la palabra, ellos tienen la verdad, porque ellos la tienen. En cuanto a la católica, ellos tienen una Biblia que han modificado muchas. Y creen Y la muchísimas, Biblia oye, lo creen dice, incluso en muchísimas la misma cosas. Biblia de ellos, que ellos tienen. Ellos Ujú. tienen ese pasaje bíblico donde no existe ser humano en el mundo que pueda cambiar una palabra a la Biblia, porque no es permitido. Tú no tienes potestad sobre la tierra y sobre el cielo para tú modificar lo que Dios hizo. Hay muchos, este tema a tratar, porque hemos tratado como muchas cosas, pero es como un prisma que arroja luz en muchas direcciones. Tú mencionaste una, pero yo puedo decir también que hay personas que por alguna razón u otra no han podido llegar hasta ahí. No pueden hacer esa confesión como Pedro, aunque no sean perfectos en la fe. Sí, Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, pero estamos distantes de vivir como el Cristo requiere que vivamos. Es una cosa es la confesión y otra cosa es la praxis, la práctica. Toda denominación tiene muchas verdades. En términos de la ortodoxia, los adventistas no son los guardianes de la ortodoxia. Esa es la realidad. Cuando nosotros llegamos, ya la ortodoxia había hecho un trabajo contra las herejías. Nosotros llegamos para enfatizar ciertos aspectos que se perdieron en el cristianismo y que para Dios son vitales antes de cerrar la historia de este mundo. ¿Entiendes? Pero tampoco eso significa que somos los últimos que se van a salvar, que son los únicos que se van a salvar. Porque la salvación es por fe, no por pertenencia denominacional. Y la iglesia tiene su función, pero la iglesia no es un medio de salvación. Aporta a la salvación, porque es un elemento a través del cual Dios contribuye y ayuda. Pero la salvación es unidireccionalmente a través y únicamente de la fe en Cristo. ¿Ven? Entonces, por eso mucha gente que no pertenece a nuestra denominación terminan bien con Dios. Y muchos de nosotros que están en la denominación correcta va a terminar mal con Dios.
porque en el fondo, soteriológicamente hablando, el tema es otro. Y cuando hablamos de la ley dominical, para retornar ahí, pues yo creo que el tiempo ha ido Sí, corriendo. no, el tiempo se corrió. Lo que hoy para muchos es difícil de entender, mañana será un tema desafiante. Porque la fuerza con la que hoy no confrontamos, mañana va a aparecer. Y no va a ser fácil. En el Apocalipsis el pueblo de Dios es perseguido. Sí. El dragón es poderosísimo. Sí. Babilonia está sentada sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Lo domina? Sí. ¿Tiene embriagado a todos los gobernantes de la tierra? Sí. Pero la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Amén. Y Dios Amén. tendrá un pueblo que, aunque sea perseguido, será un protagonista en esa historia. No meritorio. No un protagonismo meritorio, sino un protagonismo participativo de una gloria que Dios a través de ellos decide arrojar a este mundo. Entonces yo creo que ese punto será el que nos dará como la oportunidad de cerrar esta historia de la manera correcta. Y entonces, recuérdate que la historia termina entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Pero para que una persona termine finalmente con la marca de la bestia, debe ser un rechazo a sabiendas. Debe decidir vivir en la ignorancia de un mandamiento divino que tiene autoridad divina, en la ignorancia de un sistema. Ese día los compromisos con instituciones, con sistemas de creencias, con cosmovisiones, con ideología, con religión, ese día se destruyen y el mundo queda dividido en dos partes. ¿Ve? Nosotros apostamos todo a esa realidad. Hoy muchos no lo ven, mañana van a tener que verlo y si no lo ven va a ser una situación compleja. ¿Usted cree, como última pregunta, no sé si Leo tendrá algo más que preguntarle, que para los últimos tiempos tendremos un profeta? ¿Nacerá un profeta? ¿O tendremos la oportunidad de vivir? O más bien, ¿cuáles son los profetas? No hay que decir el por qué, pero ¿cuáles son los profetas básicamente para estos últimos tiempos de las profecías bíblicas? El pueblo de Dios en sí mismo desempeña una función profética en el mundo, de manera corporativa. Porque ¿cuál es la función del profeta? Comunicar la verdad de Dios. El profeta lo puede hacer a partir de un texto ya escrito, inspirado, citándolo, como tenemos innumerables referencias en las Escrituras, o por una revelación especial que recibe. Que otra persona vaya a tener el don profético, eso es algo que no lo determinamos nosotros. Porque Dios da su espíritu a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. La soberanía divina no está bajo la manipulación humana. Si Dios determina necesario, por en un acto de misericordia extremo, levantar a otra persona y darle el don profético en medio nuestro, para hacer lo mismo que el primero no ha podido hacer, traernos a la Biblia, ese es el propósito, traernos a la Biblia, entonces Dios lo hará. Pero yo creo que también la parábola del rico y Lázaro aquí cobra relevancia. A Moisés y a los profetas tiene. Y si no los escuchan a ellos, de aquí no va a ir nadie más. Esa es otra posibilidad. ¿Ves? Yo estoy abierto a ambas. Pero también creo que haciendo extensivo el papel profético, el pueblo de Dios, al denunciar el pecado de Babilonia, al confrontar incluso al mundo político con una decisión que se le clarifica, si la toman, eso va a traer esto. Tú ves que ahora quienes intentan devolver la nación a Dios dicen los juicios de Dios están atacando la nación. Ese argumento es válido para nosotros también. Si para ellos todo lo que está pasando y el nivel de decrecimiento de Estados Unidos en términos de grandeza es el resultado de un abandono de la fe, para nosotros asimilar una pseudo fe, un pseudo cristianismo, también será la causa de que llegue la ruina a esta nación. Así como ellos están forzando un proyecto político legislativo para asegurar el favor divino sobre esta nación, nosotros vamos a advertir y estamos advirtiendo que embarcarse en ese proyecto legislativo e imponer un criterio religioso no solo es una violación de la Constitución de este país, no solo es borrar del mapa la primera enmienda, es entrar en un ámbito donde a ellos no les corresponde. No les corresponde. Esos ámbitos que Dios dejó entre él y la criatura. ¿Ve? Si una persona no sirve a Dios, Dios no lo obliga a servirlo. Que la criatura debe servir a Dios. Sí, el problema de la ley dominical es que quiere decirnos a nosotros cuándo adorar y cómo adorar. Eso no le compete a una legislación ni al Congreso. Nosotros no podemos esperar, como el mundo evangélico hoy espera aquí, que la palabra de Dios salga del gobierno, ni del Congreso, ni de la Cámara Legislativa. Tiene que salir de aquí, de la palabra de Dios. De aquí. Pero sale a través de la palabra de los siervos de Dios.
Amén. Y en ese sentido, el siervo de Dios ejerce una función profética. Denuncia la iniquidad, advierte sobre los juicios divinos, habla de la ira divina, apela a la fidelidad a Dios, a la obediencia a los mandamientos. El momento en el que nosotros estamos más cerca del papel profético es cuando estamos haciendo eso desde el púlpito o predicándole a otro. Así es. Esa es la realidad. En cuanto a si habrá o no, ya yo respondí eso anteriormente. Y creo que es el momento oportuno para reafirmar nuestra fe y recordar algo. No quiero dejar pasar algo que comentaste. Estos ancianos que de pronto dicen que Elena de White es una escritora, yo quiero que ellos sepan que están diciendo una verdad parcial. Porque Sí, Elena porque de ella White escribe. no solo fue una escritora, fue la escritora más prolífera en la historia de Norteamérica de un escritor femenino, una escritora femenina, una mujer escribiendo. Y también sus libros han sido traducidos a más idiomas que cualquier otro autor. Y también escribió más que cualquier otro. Estamos ante un fenómeno y tomarlo a la ligera es decidir ser ignorante voluntariamente. Y luego, cuando Oxford University es capaz de escribir un libro voluminoso, un libro de investigación, una universidad de tendencia ya más progresista que conservadora, me dice a mí que si el de afuera se está tomando en serio el ministerio de Elena de White, sus escritos, su visión, su teología, su entendimiento de la realidad, yo desde adentro, oye, yo sería el peor de todos los ignorantes que puede haber. Si no lo acepto. Eso es media verdad. Ahora, que yo no puedo tampoco pararme en el púlpito y predicar con una lista de citas de Elena de White, eso es cierto. Eso es una traición a la Biblia. Y si ella estuviera viva, me lo corrigiera inmediatamente. Eso hace que sus huesos se retuerzan en la tumba. Ella no debe ser presentada en primera línea, ni debe ser la que se utilice para decidir cuestiones teológicas, porque ella misma lo prohibió. La Biblia, les recomiendo este libro. La bendición es que cuando tú estudies la Biblia como debes y encuentres en los escritos de Elena de White la luz que hay, tú te darás cuenta que si hay tensión en algún momento, es la misma tensión que hay entre un libro de la Biblia y otro. Nada que no se pueda resolver o nada que no se pueda dejar así o algo que te pueda afectar la fe. Exacto. ¿Entienden el punto? Entonces, seamos adventistas en serio. Amén. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pastor, gracias y excelente. Gracias a hemos ustedes. aprendido bastante y hemos refrescado conocimientos que estaban por ahí empolvados, los hemos desempolvado un poco. Gracias por las finas atenciones y por permitirnos estar aquí con usted. A ustedes que están ahí, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. También suscríbanse al canal del pastor que se llama Teológico 7. Teológico 7. Ahí podrán ver mucho contenido proféticos, doctrinales, espirituales. Así que suscríbanse a Teológico 7 y a Seamos Sabios. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio.